Olá, buenos dias a todos. Me gustaría saber si todos me escuchan. Taimar estaba aquí, pero creo que no sé si va a volver. Bien, déjame ver aquí. Nosotros vamos a empezar la sesión para no retrasar el horario, porque ya son mediodía y 2 minutos, entonces no me gustaría retrasar el inicio de la sesión virtual. Hoy nosotros tenemos un tema que es de calidad de datos en Linux y las bases de datos de la BBS. ¿Y por qué yo estoy hablando también de las bases de datos de la BBS? Porque cuando nosotros pensamos en migración de datos, siempre ya hay ahí un gran trabajo de tratamiento de datos y también cuando la base de datos es manejada dentro del FIADMIN, también hay ahí un cuidado con relación a las bases de datos de la BBS. Déjame ver aquí si ya volvió. Taimar, ¿ahora me escucha? Bien, siguiendo. Nosotros entonces vamos nuevamente a tener esta estructura que es de informes primero sobre las capacitaciones que vamos a tener este mes, el informe de la contribución a LILAX, el tema principal que es de la calidad de datos y al final sugerencias. Entonces para este mes vamos a tener el tema de calidad de datos y un poco sobre visualización de datos para control de calidad de las bases de datos y la constitución de las redes de expertos en indexación de documentos, ¿está bien? Aquí entonces la foto no quedó muy buena, pero está oscura. Entonces hoy tenemos nuestra reunión de coordinación. En la próxima semana vamos a tener la reunión sobre proceso editorial de revistas y en la siguiente sesión sobre indexación de documentos. Y para este mes yo he incluido, buenos días Epifania, yo he incluido 2 calendarios, en realidad 2 meses del calendario, agosto y septiembre, porque las fechas que hay en agosto ya han pasado, entonces sí ya hicieron las campañas tanto para contribución como para destacar los contenidos, bien. Creo que aún hay tiempo para hablar, por ejemplo, del Día Internacional de Pueblos Indígenas, Día Mundial de la Salud y Semana Mundial de la Lactancia Materna. Son 3 temas bastante importantes y todos son temas que son prioritarios, ¿no? Para el mes de septiembre, entonces, para que ya puedan planearse sobre destacados que van a crear y también para control de contribución. Vamos a tener la Semana del Bienestar de las Américas, Día Internacional de Bienestar en el Caribe, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Día Internacional de la Paz, Día Mundial de la Rabia, Día Mundial del Corazón y al final del mes, inicio de octubre, Conferencia Sanitaria de la Organización Panamericana de Salud. No, Conferencia Sanitaria Panamericana, Comité Regional de la OMS para las Américas, ¿está bien? Entonces, el calendario aquí hay esos 2 meses para que puedan planearse mejor y no perder la oportunidad de hacer control bibliográfico y destacados de estos temas. Entonces, el tema, esta es la misma pantalla que yo he incluido en meses anteriores, creo que mes pasado, no me acuerdo bien, pero no he sacado principalmente porque muestra
quiénes son los países que están participando de las capacitaciones. Entonces, si aún no se ven aquí, creo que hay tiempo. Los temas son bastante interesantes y me gustaría ver a todos los países participando de estas sesiones. ¿Está bien? Entonces, aquí también por cantidad de revistas, diferentes revistas. Entonces, 195 y hay esta cantidad de editores de revistas participando, ¿está bien? Entonces, por favor, vean ahí. Si aún no tienen participantes en estas sesiones virtuales sobre el proceso editorial de revistas científicas, por favor, inviten a su red de editores y bibliotecólogos que trabajan, bibliotecarios que trabajan con la edición de revistas científicas. El tema de este mes va a ser peer review, un tema muy importante para por lo menos empezar a pensar un poco más sobre la calidad de los contenidos, el mérito científico, ¿no? Entonces, no solo nosotros no, como bibliotecarios, no logramos hacer la evaluación del contenido. Si la metodología es buena, si el desarrollo de esta temática fue suficiente. Entonces, por esto es que este tema de evaluación por pares es tan importante. Y vamos a tener aquí Ernesto Espina aquí como el ponente de este tema. ¿Está bien? Sobre las sesiones virtuales sobre indización de documentos, el tema principal va a ser salud pública. Como ustedes ven, es un tema bastante general. Entonces, por esto, a ustedes, si ustedes ven aquí alguna temática que deben, subtema, ¿no? Dentro de este tema que debe ser destacado, ya nos informen. Y solicito también que informe a tu red para que envíen las sugerencias. Yo tengo dificultad en usar tema X porque no hay descriptores. No sé, hay que ver, ¿no es verdad? Entonces, por esto ya pido la sugerencia por parte de ustedes y de su red también. El mes pasado tuvimos el tema de enfermería y tuvimos una contribución muy interesante por parte de Uruguay, un centro cooperante que es del área de enfermería. Entonces, ella envió muchas sugerencias que fueran aprovechadas dentro de la sesión virtual. Yo creo que fue realmente muy benéfico para todos nosotros. De la misma forma, he mantenido aquí por país la participación de los centros cooperantes, ¿está bien? Solo para destacar, este BIREME que está aquí es para no contar nuestra participación del equipo de BIREME como una participación de Brasil. Solo para esto, por esto, no, para sacar de Brasil estas conexiones que sabemos que son por parte del equipo de BIREME, ¿está bien? Aquí lo mismo, entonces, perdón, aquí es en realidad la participación en los 3 años, también fue un dato que ya he presentado anteriormente. Sobre la capacitación, los talleres para FI Admin continúa disponible, ustedes solo necesitan informarme y solicitar la creación de usuarios con un mes de antelación. Mi preocupación es que ya hace algún tiempo que nadie ha solicitado la sala, entonces, esta instancia de cursos. Entonces, mi duda es, ¿ustedes están realizando las capacitaciones presenciales con su red o no? Es fundamental, ¿está bien? Y, gracias, Epifania. Están ahí con María Antonia y tú, ¿no? Pero no tenemos audio. Angélica, por favor, intenta hablar con Epifania para apoyarla. Este semana pasada, creo que fue semana pasada, tuvimos en Bireme la 10ª reunión del Comité Ejecutivo de la BBS Brasil.
Todas essas pessoas que vocês veem aqui nesta foto são coordenadores de BVS, temáticas e também institucionais. E em alguns casos vino mais de uma pessoa, pero todos estos são coordenadores de rede. Pero são o comitê executivo, o que distingue do comitê consultivo que tem aí os expertos especialistas na área de saúde que apoiam as BVS em outros âmbitos, como por exemplo, alianças mais estratégicas, o apoio das instituições, ¿no? Para o trabalho e desenvolvimento das BVS. E vocês podem pensar por que eu estou falando de uma reunião de comitê executivo de la BVS Brasil em la reunião de LILACS, de coordenação de LILACS. ¿Por quê? Devido a este tema que está aqui no título. Cooperação espontânea para as bases de dados de las BVS nacionais e temáticas. Então, o que foi proposto dentro dessa reunião é que todas as BVS, todos os coordenadores de bases de dados, principalmente, que mantêm a rede de colaboração em suas BVS, em suas fontes de informação, puedan compartilhar cooperação entre si. Ou seja, se eu sou de la BVS homeopatia e tenho documentação que habla sobre história da homeopatia. Então, há aqui, eu creio que vocês veem uma pessoa que é coordenador de la BVS História e Patrimônio de la Salud. Então, que ella que é del área de homeopatia pueda também contribuir com a BVS e com a fonte de informação História e Patrimônio de la Salud. ¿Está bien? Pero esto de manera un poco más sencilla, si yo que soy coordinadora, si yo que soy centro cooperante, que ya conozco lá los criterios, estoy dentro de un sistema, por ejemplo, FIADMIN, y veo que el tema es de esta área específica, yo puedo ya marcar no solo la base de datos o meu index, pero también la base História e Patrimônio RISA, que é História e Patrimônio de la Salud. ¿Está bien? Y esto se hace dentro del sistema FIADMIN. Entonces, para que esto pueda ocurrir de una manera más controlada, para que no tengamos mucha contribución sin o fuera de los criterios de selección de un documento para las bases de datos, lo que nosotros propusimos fue que todas las bases tengan su nombre y su sigla completa, el objetivo de esta base de datos, el alcance geográfico, si es nacional, subregional o regional, y indicar los países. El código del coordinador de esta base de datos, ¿para qué? Para que las personas puedan entrar en contacto con él para informar que o empezaran la contribución o que como había alguna contribución ya enviaron y ya está ok. Y los criterios de la base de datos. Este es el documento más importante que debe venir. Entonces, yo he separado aquí los criterios generales y los criterios detallados. Generales son de, por ejemplo, escopo de idioma, tema, alcance geográfico, ¿no? Y el enlace al texto completo dentro del repositório de la BVS para garantizar que vamos a tener el acceso a los criterios detallados si queremos. Entonces, el resultado de esto es que estamos creando un listado de bases de datos que son manejadas dentro del FIADMIN para que pueda para que cualquier persona, cualquier centro cooperante, cualquier
coordinador. Si uno quiere contribuir con LabEDENF, con IndexPSI, con ArgMisal, no sé, que pueda, si tiene acceso a los criterios de selección para evaluar si puede o no contribuir. Entonces, yo he empezado esta tabla aquí, pero yo creo que no es la mejor manera de presentar, entonces esa tabla probablemente va a salir para dar espacio a este tipo de descripción. El nombre de la base de datos, la institución coordinadora, el objetivo, el ámbito regional y los criterios. Aquí lo que yo estaba diciendo, los criterios generales, pero también el enlace al texto completo. Y en el caso cuando hay un criterio específico para selección de revistas en el país, los otros criterios específicos, también un enlace a texto completo. Esta es una página en desarrollo, ¿está bien? Entonces, por esto es que yo estoy aquí colocando, incluyendo en la pantalla para quedar a disposición de ustedes para que vean, pero también porque me gustaría que este tipo de descripción estuviera presente también por parte de las bases de datos nacionales, ¿ok? Porque ahí, si hay una contribución que pueda ser enviada también a ustedes, que se pueda hacer, que se pueda tener acceso a los criterios de tu base de datos a partir de esta página, ¿está bien? Entonces pido, déjame ver que, entonces pido a todos los coordinadores que envíen estas informaciones básicas que están aquí destacadas para que yo pueda actualizar la información que está en este listado, ¿está bien? Ya he incluido por lo menos todas estas primeras informaciones, pero me gustaría que ustedes después accederan a esta página que yo he incluido el enlace para chequear si la información está correcta, ¿está bien? Yo voy a destacar también los criterios generales y el enlace a los criterios detallados deben estar también disponibles para garantizar. Pero esto no asegura, no garantiza que no van a tener contribución que no sea, que no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo con los criterios. Esto siempre ocurre con Lilacs y siempre estamos haciendo la limpieza de la base de datos. ¿Está bien? Bien, entonces, esta es la propuesta. Me gustaría que ustedes ahí contestaran en el chat para saber si ¿qué ustedes piensan de esto? Si piensan que es una buena idea. Yo creo que para los países que tienen también BBS temáticas en el país, sería una contribución interesante para ustedes. Si esta contribución, si esta cooperación espontánea para las bases de datos en sus países también es algo interesante. Hoy día nosotros no tenemos muchas bases de datos de los países. Tenemos Ministerio de Salud de Argentina, pero no tenemos de muchas BBS. Entonces, esto es algo que sería interesante pensar. Yo sé que Uruguay tiene muchas bases de BBS temáticas, Colombia tiene algunas, Argentina tiene algunas también, entonces sería interesante que ustedes después me contestaran aquí en el chat sobre lo que ustedes piensan acerca de todo esto. Bien, ahora voy a seguir para que ustedes puedan, para que podamos continuar con el tema. Pero los comentarios están abiertos aquí en el chat. Pido que ustedes envíen para nosotros un feedback sobre esta idea que surgió en, en la reunión de la red.
Bien, siguiendo, la contribución, ¿y qué ocurrió aquí? La contribución a Lilacs, ¿cómo está? Entonces, en Lilacs Submission, ahora tenemos poca contribución enviada vía submission, pero esto es lo esperado, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos migrando toda la red para el sistema FIAdmin para que no tenga más la necesidad de hacer este trabajo aquí de generar ISOs, archivos ISOs y enviar por Linux Submission, ¿está bien? Entonces, este es un trabajo, este es un decréscimo ya esperado. El equipo de control de calidad va a pasar a realizar este trabajo ahora dentro del sistema FIAdmin, ¿está bien? Pero con las herramientas que nosotros estamos desarrollando. Aquí, la contribución general por parte de los países, ¿está bien? Entonces, sigue aquí los números, todos los meses, esto sí, yo siempre cambio las pantallas porque yo pienso que es el objetivo principal aquí es para que ustedes puedan acompañar la contribución de sus centros cooperantes. Ahora nosotros vamos a entrar en el tema específico de la calidad de datos en Lilacs y las bases de datos de las BVS. Pero para que podamos comprender mejor todo el trabajo que nosotros estamos haciendo y por qué hablamos tanto de calidad de datos, es bien, ¿por qué? Creo que porque ustedes ya saben, pero para que ustedes puedan comprender el escenario donde esto está incluido. Entonces, cuando nosotros pensamos en el flujo de una base de datos, el flujo de la gestión de una base de datos, siempre empezamos por la definición del escopo, del criterio de selección, cuál es el tema que debe ser incluído, cuáles son los temas que deben ser incluidos y cuál es el público meta que ustedes quieren atender. No hay cómo atender a todos, ¿está bien? Entonces, teniendo en mente los usuarios que ustedes conocen, quién es el público meta real y quién es el público meta que ustedes quieren alcanzar y que aún no alcanzaron. Yo creo que sería interesante para el próximo año hacer una reunión solo para trabajar esta cuestión de la definición del público meta. ¿Está bien? Pero solo para que tengamos esto en mente. Selección de documentos. Entonces, en esta etapa tenemos la identificación de los productores de estos conocimientos que nosotros hemos destacado como prioritarios. En mi país, los contenidos que deben estar son los que nosotros hemos presentado en la reunión pasada, ¿no es? Porque ustedes ya hicieron esta etapa de definición de los temas prioritarios, ¿está bien? Entonces, ¿quiénes son las instituciones? ¿Cuáles son las instituciones que producen contenidos, producen información, datos? No solo más artículos, pero datos también sobre los temas prioritarios que hemos tratado el mes pasado. Y cuáles son los criterios para la selección, cuáles son los criterios para la evaluación de la calidad de la información que está siendo incluida dentro del sistema. Y ahí tenemos la etapa ya de inclusión de datos, entrada de datos, toda ella basada en la metodología Lilacs. Y ahí tenemos una otra etapa que es del tratamiento de los datos, ¿no? La estandarización de los datos e enriquecimiento de los datos. Esta es una etapa que aún está empezando, pero ya tenemos algún esfuerzo aquí para enriquecimiento de datos. Cuando nosotros llegamos a esta etapa, tenemos las bases de datos publicadas. Aquí.
porque ya tenemos una interfaz de búsqueda. Entonces, ustedes pueden tener un plugin de registros bibliográficos, pueden tener una interfaz IHX, pueden tener, no sé, una búsqueda dentro dentro de un aplicativo, por ejemplo, mi BBS o mi eBluinfo. Ahí pasamos para otra etapa, que es de la recuperación de los datos. Entonces tenemos aquí un equipo que trabaja con las estrategias de búsqueda. Y por fin empezamos los análisis. Y esta parte es la parte que realmente estamos trabajando bastante este año. Aún no tenemos mucho que mostrar, pero toda la infraestructura ahora ya estamos en una fase que estamos empezando a mejorar la infraestructura. Ya fue diseñada una infraestructura y estamos ahora dando feedbacks para la mejoría de esa infraestructura de datos. ¿Está bien? Es como, no sé si ustedes conocen, estamos creando este concepto que yo voy a hablar ahora, que es un data lake, ¿no? Una laguna, no sé, lagoa. En portugués yo diría una lagoa de datos, laguna de datos, no sé. Pero ¿dónde están todos los datos que nosotros estamos manejando? De todas las bases de datos, del IHX, del DEX y todo. Y a partir de ahí, nosotros estamos construyendo estructuras de datos para análisis. Y de ahí están saliendo las infometrías. ¿Está bien? ¿Y dónde nosotros estamos publicando esto? En las BBS o sitios hot sites, ¿no? O mismo dentro de los aplicativos que nosotros estamos manejando hoy día. Aquí también vemos la creación de vitrinas de conocimiento, la traducción del conocimiento para simplificar el acceso a las personas que no logran tener tiempo para ver un listado de documentos, por ejemplo, en una estrategia de búsqueda. Y ahí, ¿quién son los actores de todas estas etapas dentro del flujo de la base de datos? Nosotros, coordinadores de BBS, coordinadores de Lilac. Y no hay como. Estamos involucrados en todas estas etapas de trabajo, ¿no? Pero no estamos solos. Esto es algo que muchas veces nos olvidamos. Siempre pensamos que estamos solos, pero no estamos. Nosotros trabajamos en red. Y para las BBS hay los comités consultivos, y no sé en el caso de ustedes si ustedes también mantienen comités ejecutivos, pero los consultivos trabajan, por ejemplo, ¿con qué partes? Definición de escopo, selección y permanencia de documentos y análisis de datos. El Comité de Evaluación de Revistas Lilac, ¿en qué trabaja? Con selección y permanencia de documentos, presentación de datos. ¿Te acuerdan qué es esto? He mostrado la interfaz. Cómo esto debería ser mostrado, ¿no? Y también análisis de datos. Aquí está una otra red entre comillas, porque no sé si esto se constituye una red, pero un grupo de profesionales que son expertos en evaluación de revistas, ¿está bien? Que saben los estándares para publicación de revistas científicas, por ejemplo, ¿está bien? Esto es algo que está un poco más lejos, pero ya he incluido aquí para que ustedes vean. Lo que es que nosotros estamos pensando en términos de cómo todo esto trabaja, cómo esto todo funciona, ¿está bien? Entonces vamos a tener personas profesionales que van a trabajar con selección y permanencia, y aquí permanencia es algo bastante importante porque es la reevaluación de las revistas, ¿está bien?
La entrada de datos, sí, porque muchas veces nosotros tenemos centros cooperantes que hay un profesional que hace también la revista científica, que hace también la atención al usuario, que hace también la entrada de datos, todo. No es por eso que he incluido aquí. Pero hay casos que no, depende de la institución. Hay casos donde hay un bibliotecólogo dedicado a la revista. En Brasil yo sé que hay. No sé si en los países esto es una realidad. Y también la forma de presentación de los datos, la interfaz de búsqueda. La red de indicadores, ¿quién son ellos? Principalmente responsables por la indización de documentos. Pero yo creo que son pocos los que se dedican solo a la indización de documentos. La mayoría de los bibliotecólogos que realizan la indización hacen el registro completo, la descripción y la indización. ¿Dónde están estas personas? Ah, se me olvidó. Yo debería también incluir aquí la selección de documentos, porque es el documentalista que decide cuál documento va a ser incluído o no. ¿No es verdad? Entonces, hace falta aquí una seta más para selección de documentos. Entrada de datos, tratamento de datos, control de calidad, presentación de los datos y aquí análisis de datos también. Una de las personas que trabaja con nosotros para la indización de documentos para Medley también trabaja con indicadores de producción científica. Entonces, yo creo que esto no es un caso aislado. Creo que hay muchos otros profesionales que también trabajan de esta manera. Y si ustedes no saben, pido que conozcan la red de referencistas, que son las personas que trabajan mucho con la interfaz de búsqueda, que trabajan con la creación de estrategias de búsquedas avanzadas y también pueden trabajar con con el análisis de datos. Ya empezaron en realidad. Ellos incluso, por ejemplo, trabajan con vitrinas de conocimiento. Y aquí en verde, para que nosotros siempre tengamos este señal verde para tener en mente que la contribución, el feedback de mejoría es siempre bienvenido. Entonces, por ejemplo, el comité de evaluación puede estar directamente relacionado a estas actividades o etapas, pero puede también trabajar en otras o dar sugerencias en otras. Como he dicho, los indicadores trabajan con aquí hace falta realmente, con la evaluación, con la selección de lo que va a ser incluido en las bases de datos, pero los referencistas también pueden dar feedback en estos temas. La red de evaluadores, lo mismo, los profesionales que trabajan con revistas científicas, lo mismo. ¿Sí? Entonces, por esto que no es no está limitado solo a estas conexiones aquí dentro de las bases, de estas conexiones a estas etapas de la base de datos, ¿está bien? Muy bien. Entonces, ahora volviendo un poco más a la cuestión de la calidad de datos. Y cuando nosotros hablamos de calidad de datos, yo no estoy focando tanto en calidad de contenido. Estoy focando realmente solo en los datos, pero hay aquí algunas preguntas que nos ayudan a pensar sobre cómo trabajar la calidad de datos. Entonces, calidad de la entrada de datos. La información que entra la información entra en el sistema correctamente. Calidad del proceso. Se ha mantenido la integridad de la información durante todo el procesamiento que se ha producido en el sistema. Calidad de identificación. Se identifica correctamente si dos objetos similares son el mismo o son diferentes. La duplicidad, ¿no? Calidad de integración. Está integrada toda a informação conhecida acerca de um objeto hasta o ponto de proporcionar uma representação exata del documento.
calidad de uso. Se utiliza e interpreta la información correctamente en el punto de acceso. Se utiliza e interpreta. Calidad de envejecimiento. Ha pasado suficiente tiempo y, por lo tanto, la validez de la información ya no es confiable. Esta pregunta es interesante, pero tenemos que tener en mente también, nuestra base de datos es una base de datos bibliográfica que también tiene objetivo de preservación. Con esta pregunta queremos decir que la información más actualizada está. Porque no hay problema que no esté más válida, por ejemplo aquí, porque puede ser una información histórica. Pero la información más actualizada debe estar. Entonces, la guía de práctica clínica en el área de diabetes, por ejemplo, tenemos lá varias guías ya incluídas. Pero la más actualizada, la vigente, está indicada, ¿no? Calidad organizacional. ¿Se puede conciliar la misma información entre dos sistemas basados en la forma en que la organización construye y visualiza los datos? Entonces, hay como, por ejemplo, lo que hicimos aquí, hemos propuesto a ustedes la colaboración, cooperación espontánea. Si esas informaciones pueden ser interrelacionadas, si pueden ser reutilizadas, entonces es un buen indicador. Para que ustedes no sepan, yo he copiado y pegado estas preguntas porque yo he pensado que son bastante interesantes como una forma de pensar nuestros sistemas. Entonces, solo he incluido aquí algunas áreas que deben tener en cuenta, pensando específicamente en base bibliográfica según metodología Lilas. Entonces, ahí, nivel de tratamiento de los registros. La descripción del documento torna su identificación inequívoca. A veces no. A veces la descripción no está completa, ¿no? Exactitud de los datos. Ahí yo voy a recurrir a la adherencia a la metodología Lilas, ¿no? Valores correctos, o sea, los estándares están siendo adoptados de la manera que deben, o sea, las abreviaturas, las mayúsculas y minúsculas, no sé, los códigos de países, todo esto, el DEX está con la versión más actualizada. En el caso de FIADMIN, no se preocupen, pero si ustedes utilizan UDB Web, ya han solicitado bajar el DEX 2019, ya he enviado a los que pidieron, yo iba a incluir aquí, se me olvidó. He recibido solicitudes de Argentina. Yo voy a actualizar el documento, la presentación e incluir esta información. Han solicitado bajar el DEX 2019 pocas instituciones, creo que 7, solo 7. De Uruguay, Argentina, Brasil. Creo que solo estos 3 países. Pero yo voy a actualizar después y informo más correctamente, ¿está bien? Otra cosa importante aquí. Los enlaces que están siendo incluidos a veces son de fascículos y resúmenes y no al texto completo. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Indización de documentos insuficiente. Y aquí no estoy hablando de calidad, estoy hablando de cantidad. Hay muchos documentos que tienen 2, 3 descriptores solo. Enlaces rotos. ¿Sí? Hay bastante enlaces rotos. Y aquí, las semánticas adecuadas, ¿no? Ahí yo voy a hablar sobre indización nuevamente, solo lo que ahí, la correcta comprensión del contenido del documento y la atribución del descriptor adecuado. ¿Sí?
Consistencia interna de los registros. Entonces, los campos mandatorios y esenciales fueron llenados. Esta parte é uma das partes que mais dá problema em processo de migração. Então, há que ter em conta isso. Então, quando vocês vão realizar um registro bibliográfico, mantenham a validação com metodologia LILAC até o final. Depois que já receberam o informe de errores ou de alertas, aí corrigem o que podem. E depois que veem que os campos estão llenados, sacam esta validação se o registro não é para LILAC. Se é para LILAC, se mantém a validação com a metodologia LILAC, ¿está bem? Pero se não é, aí sacam. Muito bem, aqui alguns exemplos de lo que já está en el FIAdmin. Que interessante, não? Eu tenho na definição de acrônimos de bases de dados aqui, como vocês veem. Pero há uma certa quantidade de registros, seria como uma outra base de dados. Há bases de dados que não têm essa quantidade de registros, como vocês veem. E está com contenido nulo. O que significa isso? Significa que pode ser... a Angélica está aqui no chat informando quais são os países que barraram o DEX. Panamá, PA 30.1, Uruguai, UY 78.1, UY 6.1, Argentina, AR 295.1, AR 645.1 e de Brasil, BR 68.1 e BR 526.2. Graças, Angélica. 4 países, então, fizeram download do DEX. Então, vean aí se deveriam ou não. Se vocês utilizam o FIAdmin como ferramenta de gestão de suas bases de dados, não necessitam baixar o DEX 2019. ¿Está bem? Então, aqui, voltando ao tema de qualidade de dados, há 5.000 registros dentro de FIAdmin que estão sem definição de base de dados, ou está com registro nulo, não? E aqui, Institutional Database, ou base de dados institucional. Esto solo é criado quando o centro cooperante entra em contato com nós e nos informa a necessidade de criação de uma base de dados institucional. Pero há 110 registros nesta Institutional Database. Então, há também problema aqui, tá bem? Depois, eu tenho que cambiar esta visualização para incluir aqui por país e não por ano. Pero eu estava reaproveitando um gráfico que já havia criado. Seguindo. Aqui. Que é interessante, né? País de publicação. Há país não identificado. Aqui está a fonte de este dato. Então, isto não deveria ocorrer em LILAC, por exemplo, porque nós só incluímos em LILAC documentos publicados em países de América Latina e el Caribe, não é verdade? Pero há documentos que não têm seu país identificado. Aqui, falando um pouco sobre descriptores. 14,5% estão com registros sem descriptor. Bastante, não? E, que interessante, há muitas indicações aqui com nomes de especialidades. Vocês devem sempre acordar-se que base LILAC é uma base de dados com mais de 800.000 registros, quase 900.000 registros. E quando nós incluímos aí saúde pública, enfermeria, nós não estamos ajudando a recuperar esse documento. Indicação não é categorização. Isto é algo que a maioria das pessoas confundem, quedam confusas, não? Categorizações temáticas, não? Este aqui é da área de saúde pública, da área de enfermeria e tal. Pero indicação não. Indicação é
sistema específico para que esta informação pueda ser recuperada. Por isso, não se deve utilizar as especialidades. Este é um exemplo brasileiro. Alguém, não sei como, logrou criar um código solo como BR, como B mayúscula e R minúscula. Então, aí quedou como separado três registros que estão com este código fora do padrão estándar. E aí se vê aqui, em Brasil, não está estandarizado. Simplesmente, estes três registros estão fora do contagem de Brasil. E aqui, que interessante, artículos clássicos, não sei por que ocorre esto de estar doble, marcado de maneira duplicada, não? E há muitos artículos clássicos. Artículos clássicos não são utilizados rotineiramente. Não se utiliza artículos clássicos assim, com esta quantidade. Nós vemos muitos errores de indização que eles creem que por el facto de indizar um artículo deveriam elegir o artículo clássico como um tipo de publicação. Pero artículo clássico é um artículo que, devido a sua publicação, ha cambiado o curso da história en esta área. Por exemplo, la decodificación del gene humano. Después que fue publicado este documento, este artículo sobre la decodificación del gene humano, todos los otros, la producción antigua ya no era más válida. Y toda una nueva forma de ver el área cambió y toda la producción científica tuvo que ser revisada a luz, ¿no? de este descubrimiento, diría de esta manera. ¿Está bien? No se utiliza artículo clásico de la manera como las personas están pensando, pero esto que yo estoy hablando está en la definición del tipo de publicación. Si abren el DEX y leen la definición del que es un artículo clásico, van a ver que es esto que yo estoy hablando. Yo tengo que hablar un poco más rápido. Bien, entonces, aí, quando nós pensamos, hemos visto que há muitos problemas dentro das bases de dados. Sim, já hemos visto. Como nós vamos identificar qual é a estratégia? Hoje dia, nós estamos trabalhando com 2 passos. Pero por que nós temos só 2 passos hoje dia? Porque aún não hemos implantado totalmente para fazer uma prova completa de que todo esto funciona. Então, la primera etapa es la creación y publicación de las visualizaciones de datos específicas para gestión de bases de datos. Todas las visualizaciones que nosotros tenemos hoy día son para visualización de contribución. Esto ustedes pueden ver en el portal de la red BBS. Todas las páginas de países tienen la contribución de los países al ILAX. Y el otro tipo de visualización que tenemos es de la evaluación o análisis de la producción científica. Nosotros aún no tenemos una visualización para gestión de base de datos. Es esto que yo estoy trabajando un poco más ahora y que yo creo que hasta el próximo año logre publicar. Pero, entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Dentro desta gestão de base de dados, que nós temos que ver? Primeiro, a contribuição. Esto ustedes já logran ver. Identificação de temáticas não representadas. Esto aún não logran ver. Calidade de dados. Ustedes viram o que eu he mostrado? São de visualizações que estão públicas. Então, a maioria dessas visualizações que eu he incluído aqui são públicas. Então, com o que temos, já temos uma noção de lo que pode
que se puede tener ya una información de diagnóstico. Y ahí, después que tengamos esto, vamos a pasar a hacer esses análisis de calidad de datos y también calidad de contenidos. Y ahí la forma que, si tenemos el diagnóstico, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a trabajar con esto? Entonces, ahí vuelvo al tema de la red de expertos en indexación de documentos. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta red es crear las capacidades locales. Entonces, en cada uno de los países, tener algunos representantes que sepan cómo realizar de forma adequada la indexación de documentos, según metodología Lilas. Entonces, creación de capacidades, los objetivos son creación de capacidades locales, o sea, en los países, identificación de estos profesionales expertos, reconocimiento, entonces vamos a dar un certificado, no sé, un sello, para falar, estas personas son las personas que pueden ser contactadas caso si hay dudas sobre indexación. También otro objetivo, claro, ¿no? Datos íntegros y exactos. Recuperación de información más consistente. Ustedes no saben cómo yo escuto por parte de las personas que trabajan con estrategias de búsqueda que si ellos utilizan muchos descriptores dentro de las estrategias de búsqueda, ellos tienen una recuperación mala. Esto es algo que realmente me deja bastante triste, porque los descriptores son para creación de estrategias de búsqueda, son para recuperación más exacta, pero si el descriptor no está adecuadamente utilizado, no hay cómo, vamos a tener una recuperación con mucha basura dentro, ¿está bien? Entonces, por esto es que yo trabajo tanto y a tantos años con indexación de documentos, ¿está bien? Datos confiables, no sé si está bien aquí fiables, para infometrías. ¿Cómo yo voy a mostrar los datos y analizar un área basándome en descriptores si los descriptores no están bien? Entonces, por esto, confiables, entonces, datos confiables para infometrías. ¿Sí? Esto es uno de los objetivos que tenemos. Entonces, ¿qué esta red va a hacer? Capacitación de la red, monitoreo y feedback de las indexaciones, redacción y revisión de la documentación sobre metodología LILAC. Y aquí tengo que hacer ya una mención especial a Infomed, porque Infomed está nos apoyando en una iniciativa de notas técnicas de todas estas sesiones virtuales que estamos haciendo. Tenemos la revisión del español por parte del equipo de Infomed. Entonces, muchas gracias, Taimara, por este trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Déjame ver si ella está en línea aquí. Aún está en línea. No sé si me escucha, pero muchas gracias. Bien, ¿qué más? Creación de grupos de trabajo para sugerencia de mejorías en la metodología LILAC. Esto puede hacer el grupo, los profesionales que son de indexadores de documentos, de la red de indexadores, pero también de la red de evaluadores. La consultora que nosotros hemos contratado para las sesiones virtuales sobre proceso editorial de las revistas científicas LILAC, ella ya toda hora tiene sugerencias de actualización de la metodología LILAC. Entonces, a mí me gusta mucho este tipo de iniciativa, porque ahí, entonces sí, debemos hacer esta y esta actualización. Pero no es solo sugerir, haga esto, esto, esto. El grupo, la red, el objetivo es que se pueda crear el nuevo documento. Entonces, hay, por ejemplo, una pendencia conmigo.
criterios de selección de revistas en nivel regional. Hay que actualizarlo. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Con el apoyo de las personas que forman parte de la red. Hay que tener un documento de base donde todos van a cooperar, todos van a colaborar, ¿está bien? Y también validación del desarrollo tecnológico. ¿Ustedes se acuerdan que el mes pasado yo he hablado sobre la herramienta de sugerencia de descriptores? Yo hice, y nosotros, el equipo de Virene siempre está haciendo validación de sistemas. Siempre. Siempre que ustedes ven algo que es lanzado, nosotros estamos, hay que mejorar esto, hay que... Si ustedes ven GitHub, si ustedes acceden a GitHub, hay centenas de issues o tickets de mejoría del sistema que el equipo de Virene cría. ¿Está bien? Entonces, también sería una oportunidad de los centros cooperantes, de los coordinadores, que puedan participar más de este proceso, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estamos con la red de indicadores? Hemos hecho entonces una evaluación de las tareas realizadas en los años 2017 hasta 2019 y hemos identificado estos centros cooperantes dentro de la red. Entonces hay de Argentina, de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Si no están todos los países aquí, es porque no participaron de las sesiones virtuales, desafortunadamente. Pero para que ustedes queden más tranquilos, esta no es la etapa definitiva, es la primera etapa, análisis de las tareas. Entonces ya hemos identificado estos centros cooperantes. Nosotros vamos a hacer también una invitación general a la red, para ingresar en la red de indicadores. Y para las personas que hagan la inscripción, ellos van a participar de una prueba de selección. Esta prueba es una evaluación, claro, de indiciación. Entonces, vamos a tener 4 o 5 artículos con la indiciación claramente, con los temas principales que las reglas principales que deben ser utilizadas en la indiciación. Si ustedes piensan un poco, ya deben saber cuál es el contenido de la prueba. No en temas, pero en reglas. Todo esto ya hemos enseñado en las sesiones virtuales. Y el resultado de la selección vamos a comparar con esos centros que ya fueran identificados, ver si baten y empezar un análisis de la indiciación de la contribución enviada principalmente a LILACS, pero también a las otras bases de datos de FIADMIN, si no hay, por ejemplo, contribución de estos códigos de centros cooperantes para la red, para LILACS o para la base de datos, porque no hay cómo. Nosotros tenemos que hacer una prueba, ver cómo es la indiciación que esta persona realiza dentro de las instituciones, dentro de las bases de datos. Déjame ver, creo que hay un comentario aquí en el chat que no he logrado leer. De medicina tradicional. Ana Lorena, qué bueno. En el caso de la BVS, MTC y Américas, cuya red en su mayoría no son bibliotecólogos, ¿cómo podrían fortalecer el flujo de bases de datos y crear los demás documentos para los indicadores? Crear los demás documentos, ¿qué quieres decir con esto? No comprendí bien tu pregunta, Natalia. Crear los registros. Te pido aquí que me apoye con con esta duda. ¿Qué significa crear los demás documentos?
Lo que nosotros siempre hacemos es, nosotros damos las capacitaciones y se pide que sean bibliotecários, ¿por quê? Bibliotecólogos, ¿por quê? Porque já conhecem descrição bibliográfica, sabem fazer catalogação, sabem fazer indização. Pero la mayoría de los profesionales del área de bibliotecología no hace indización de manera adecuada. Fato. Entonces, por esto es que nosotros siempre invertimos tanto esfuerzo en la capacitación de indización en el área de salud incluso. ¿Por qué? Porque en el área de salud realmente hay una complejidad mayor. Entonces, por esto es que nosotros preferimos que sean bibliotecólogos, ¿está bien? Idealmente, dentro de la red, Natália, seria interessante identificar os centros, as unidades de informação que são de origem de estas pessoas que são que formam parte de la red BVS, MTC e Américas. Seria uma maneira. Porque eu creio também que estas pessoas não vão a criar registros bibliográficos. Os únicos que têm um interesse maior em criar registros bibliográficos são os editores de revistas científicas, ¿sí? E eles criam como Lilacs Express. Hasta aí é o que nós temos hoje dia, ¿está bem? Bien, como não ha contestado, eu vou seguir e aí se veo tu respuesta a esta pregunta, continuo a contestar. Bien, entonces, aquí está cómo va a ser la selección de estos miembros. Y ya estoy finalizando la presentación, ¿está bien? Pero un mensaje sobre... Estamos hablando de calidad de datos, pero un mensaje importante que nosotros coordinadores tenemos que tener en mente es que nosotros tenemos que empezar a ver nuestra red de un modo un poco distinto, reconocer en ellas otras potencialidades y reconocer que las personas que trabajan con ese tipo de actividad también forman parte de la red. A veces lo que no reconocemos es que ellos forman parte. Y como ellos no forman parte, nosotros no pedimos ayuda, ¿no es? Entonces, pensando en la red que ustedes conocen los profesionales hoy día, nosotros vamos a tener las personas que van a hacer la descripción e indización de documentos. Ellos forman parte de la red de indizadores de documentos. Las personas que trabajan, los profesionales que trabajan con evaluación de revistas, con publicación de revistas científicas, forman parte de la red de evaluadores de revistas. Y aquí en esta red vamos a tener bibliotecólogos y expertos en el área de salud y de comunicación científica. Red de referencistas son las personas que utilizan efectivamente las bases de datos, que saben hacer una estrategia de búsqueda más compleja. Hay profesionales que van a trabajar con el manejo del portal. Sí hay, en el caso de BVS. Van a tener profesionales que van a trabajar con el marketing y si prefieren otra área, con la comunicación. Y vamos a tener también otra área que van a ser los profesionales que van a trabajar con el análisis de contenido. Entonces, teniendo todo esto en mente, y ahí vuelvo a lo que Natalia ha hablado. La mayoría de las personas que hoy forman parte de la BVS, MTC y Américas, creo que está más para el lado de comunicación, análisis de contenido, de marketing y a veces de manejo de portal. Pero no están tan involucrados con la red de indizadores, evaluadores y referencistas. Entonces, lo que hace falta
es identificar la red de profesionales de información que van a ayudar en estas otras áreas. ¿Está bien, Natalia? Entonces, buscar identificar quién son esos profesionales en sus instituciones y en su red. Y abrir más los horizontes para, sí, bibliotecarios, bibliotecólogos, sí, siempre. Pero informáticos, yo sé, Paraguay, por ejemplo, tiene informáticos maravillosos, ¿no es verdad? Que siempre están apoyando a María Antonia. Qué lindo, ¿no? Tenemos expertos en el área de comunicación científica. Aquí de Bireme ustedes conocen a Lilian, pero Fernando Adito es un ejemplo, ¿no? Trabaja con el área de comunicación científica. Expertos, y ahí yo sé que está en línea también Hernán. Hernán es otro miembro del equipo, ¿no? Creo que trabaja más con la gestión de la red y la gestión de la base de datos. Expertos en el tema de salud. Estos son los que están hoy día en la BBS, MTC y Américas. Trabajan con análisis de contenido, trabajan con comunicación, trabajan con alianzas estratégicas, ¿no? Trabajan con marketing, trabajan con desarrollo de contenidos dentro del portal, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes pensaran en la base de datos como este ecosistema todo, y no solo como los centros cooperantes o las instituciones o los profesionales que envían registros bibliográficos. ¿Está bien? Nosotros estamos ampliando nuestra visión. ¿Por qué? Porque no hay cómo hacer una buena gestión de una base de datos si no tenemos cada una daquelas etapas que eu he destacado bem trabalhada. ¿Sí? Porque se eu solo tengo as pessoas que enviam registros bibliográficos, não tenho as pessoas que vão evaluar o contenido, não tenho as pessoas que vão ensinar o usuário a utilizar a búsqueda, a interface de búsqueda. ¿Sí? Comentário aqui de Natália. Tener documentos, guías específicos de MTCI para indexar documentos. Tenemos los criterios de inclusión. El problema es que no hemos logrado aún tener más bibliotecólogos, pues la mayoría de las instituciones no tienen bibliotecólogos. No hay problema, Natalia. La mayoría de las instituciones no tienen bibliotecólogos. No es una realidad única, no es. Yo creo que los editores podrían empezar a crear registros, por lo menos la parte del Lilacs Express, ¿sí? Y ver con su red. Ahí es que yo sé que, por ejemplo, hay distintas maneras de trabajar con la red. Una de ellas, si es una red que tiene recursos financieros, es de contratar bibliotecólogos para hacer el trabajo de entrada de datos. Pero el principal problema de este modelo es cuando la red no tiene más recursos financieros para pagar la entrada de datos, ¿no es verdad? Es por esto que hay problemas en el mantenimiento y la sostenibilidad de algunos portales y de bases de datos, porque cuando el recurso finaliza, quedamos sin los profesionales para hacer los registros bibliográficos. Yo sé, por ejemplo, que aquí en Brasil hay una institución que solo coopera con la base de datos Mosaico, pero idealmente que se pudiera, entonces, no sé, formar la mentalidad sobre la importancia
E aí é um trabalho de estratégico mesmo, de destacar a importância do profissional de informação dentro deste ciclo, dentro deste flujo, não? De criar as unidades de informação, ou por lo menos que haya por lo menos um bibliotecólogo, um bibliotecário dentro das instituições. Não sei a realidade como está, pero uma das coisas importantes a hacer quando se pensa em termos estratégicos é que há que ter este tipo de profissional. Se não em todas as instituições, em las mais importantes, esto seria las que são estratégicas, não? En esta se deveria ter um profissional bibliotecário. Entendi. Natália, para a base de dados mosaico, uma pergunta. Todos os documentos devem ter enlace a texto completo? É um critério? Acesso aberto? Ou a ubicação física seria suficiente? Esto é algo também a pensar. ¿Está bem? Ana Lorena está contestando aqui. Aí, Natália deve apoiar-se em las BVS nacionais e contactar centros colaborativos, cooperativos, centros cooperantes, creio. Es que digitalizar ni siempre también es tan sencillo, ¿no? En la concepción del documento ya debería pensar en la digitalización. Es una forma también de pensar cómo priorizar. ¿Cuáles ustedes tienen los documentos originales para que se pueda generar la documentación? Mesmo com os repositórios institucionais, Natália, porque teses, hoje dia, aí é bastante disseminada a ideia, por lo menos, de los repositórios de teses e dissertações. Então, sim, em los repositórios virtuais seria o ideal, porque de aí se poderia, aí é outra etapa, que é a interoperabilidade, que também não é sencilla. Por isso é que muitas vezes nós quedamos, como diria, dependentes sí, del apoyo de nuestra red, ¿no es? Pero nosotros también sabemos que hay un problema de recursos, pero no hay como solo quedar pensando de forma muito localizada. Lo que quero dizer? Se sabemos que há um problema de recursos humanos, de recursos financeiros, esto solo se logra em nível estratégico. E isto quero dizer é que há que ter na abogacía mesmo, de que a área de informação, de gestão de informação, é estratégica. ¿Sí? É isto que talvez não esteja tão clara e que não é sostenível que se mantenha, por exemplo, um registro que seja solo basada em consultores. Então, quando pense em gestão de informação, que se haga um projeto que incluya a gestão de informação de modo completo, que se haya inclusão de recursos profissionais, pero também a necessidade de definir atividades para digitalização de documentos, entrada de dados, e aí criar esto e buscar recursos para esto dentro de las instituições. Eu sei que não é sencillo, pero esto solo se logra de maneira estratégica. Não é verdade? E buscando os parceiros estratégicos corretos, né? Que vão a invertir recursos nisto.
Uhum. 20% solo indexado. Qué pena. Entonces, Natalia, no hay cómo pensar súper. Entonces, se tornan conversas con la Bebés Nacional para apoyarnos, pues hemos estado progresando despacio en la indexación. Sí, entonces, creo sí que es necesario volver a hablar con las coordinaciones nacionales, pero pensar en este proyecto de esta manera, ¿no? Como un proyecto de gestión de información y conocimiento y buscar en las instituciones crear esta cultura, no es sencillo, ¿no? Crear esta cultura de que es necesario y es estratégico mantener un área de gestión de información y conocimiento. ¿Está bien? Bien. Y por fin, entonces, aquí solo yo he buscado los registros indexados por Chile, por todos los centros de Chile, y he encontrado esta situación aquí interesante, todos los calificadores utilizados. Y he identificado que, por ejemplo, el calificador más utilizado es diagnóstico. Ele califica depois etiologia com complicações, ai que lindo, na coordenação, não? Cirurgia, epidemiologia, métodos, terapêutica. Aqui você vê problema de estandarização. Quimioterapia, uso terapêutico. Então, quando nós vemos isto, não é que podemos concluir que a maioria da documentação de Chile habla, maioria não, que 10.000 de los documentos habla sobre diagnóstico. Não é isso que nós estamos concluindo. Estamos falando que em la indicação 10.000 registros tienen el calificador diagnóstico. Não é verdade? Então, que há indícios de que sim, há uma maior indicação deste tipo de documento. Será que deveria crescer aqui a parte de epidemiologia? Não sei, eu não sei. Pero como é a produção científica no país? Se produz mais na área de diagnóstico? A área de epidemiologia não é tão desenvolvida, mas é bem desenvolvida. Está bem, só aqui algumas considerações. Que mais? Aqui já se vê um problema que há que melhorar dados aqui, não? E aqui é copiado e pegado aqui de Colômbia. Há diferença de quantidade porque há diferença de contribuições, tá bem? Pero que interessante, também temos diagnóstico como o calificador mais utilizado. E epidemiologia, o segundo mais utilizado. Que lindo, competiol também, uma coordenação aqui. Interessante. Então, creio que he parado por aqui. Pero esta análise aqui aún não é publicada porque não é finalizado. Só he mostrado para vocês para que vocês vejam que o trabalho que nós estamos fazendo de qualidade de dados é tão importante, mas tão importante porque ela impacta diretamente os resultados de los análises infométricas que nós estamos realizando. E não só isto. Impacta, esta é a mais conhecida, não? Impacta diretamente no acesso à informação, porque se não se encontra, não se pode accederla. Então, os dois aspectos mais importantes que me gostaria de destacar nesta apresentação é que estamos, sim, avançando em la questão de la visualização de dados para fines de qualidade de dados, pero con lo que nosotros tenemos, ya tenemos algo para empezar. Entonces,
com as visualizações já existentes, já é possível identificar quais são os registros que se pode editar. E se vocês não sabem, eu vou mostrar algo que não é incluído na apresentação, pero creo que seria interessante. Se eu venho aqui na Argentina, ¿qué ocurrió aquí? No está mostrando. ¿De ningún país? Ayer yo he hecho una actualización. Puede ser que yo tenga hecho algo. Aquí está. Entonces yo tengo aquí, es posible. Déjame ver. Aquí no se ve. Debe ser en el Tableau Public de Bireme. 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 Assim. Aqui está. Déjame ver. Se puede bajar estas visualizaciones. No sé cómo abre. Es necesario tener un documento aquí. Bien, de cualquier manera, si ustedes necesitan de algún dato para identificar los registros que ustedes necesitan hacer correcciones, porque identificaron en la visualización que está pública en Tableau, entonces ustedes nos informan. Yo pensaba que era posible bajar aquí. Yo creo que es posible, pero solo se lee en Tableau, ¿no? Sí, solo se baja para visualizar en Tableau. Bien, entonces ahí nosotros tenemos que fornecer a ustedes cuáles son los datos para identificación. Bien, he hablado muchísimo, entonces me gustaría agradecer a ustedes todos que continuaron con nosotros aquí. Tenemos 16 conexiones ahora, Ana Lorena de Colombia, Epifania de Paraguay, junto con María Antonia, Flavio de Argentina, Hernán de Perú, Juan Machuca de Chile, Laís de Bireme, Binaz, Magali es de Binaz de... Siempre me confundo, Costa Rica, ¿no? Maribel, México, ahora no me acuerdo bien. Marilda, Marta García de Honduras, Mauricio Quino, no sé, Quiñones, ¿de dónde eres? Natalia de BBS Medicina Tradicional. ¡Oh, Pajuelo! ¡Qué lindo! Tú estás en línea. ¡Qué lindo! Te extraño muchísimo. Bien, entonces es esto. Yo voy a pasar entonces esta presentación. Voy a actualizar con los datos del DEX y cuando tenga las visualizaciones más definidas, yo voy a enviar a ustedes. Los datos que yo he presentado, las visualizaciones que yo he presentado aquí, la mayoría están públicas. Después yo voy a ver si Argentina, si hubo algún problema, porque no he visto. Y hay como bajar también los datos. Una vez ya he enviado estos datos, creo que para María Antonia. Entonces, con estos datos se puede identificar cuál es el identificador único que está en FIADMIN para hacer las correcciones si ustedes quieren definir algún tiempo para esto ahora. ¿Está bien? Bien, creo que es esto. Y sobre la selección de los
bibliotecólogos profissionais que vão formar parte da redenização. Em los próximos meses, vocês vão receber mais notícias sobre a prueba de selección para esta red. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. Déjame ver la fecha. Aquí. La fecha es 10 de septiembre, ¿está bien? El mismo horario de siempre. Sí, Natalia. Que a Paul no llegan los correos de estas reuniones y creo que es bueno que él se conecte. Si bien no siempre tiene contrato y él suele apoyarnos. Gracias. Hasta el próximo. Gracias a todos entonces. Chao, chao. Gracias, Natalia. Gracias, Paul. Y creo que Mauricio debe ser de MTCI también, ¿no? Entonces, gracias a todos. Chao, chao.